Quedó atrapada en la nieve con un granjero, sin imaginar que era millonario y que terminaría enamorándose de él. «No me puedo quedar aquí contigo», gritó Sofía mientras temblaba en la nieve con los brazos cruzados sobre su chaqueta ligera. «Ni siquiera te conozco». Mateo la miró con paciencia, extendiendo su mano hacia ella mientras la nieve caía cada vez más fuerte a su alrededor. «Señorita, su auto está enterrado bajo medio metro de nieve. La tormenta va a empeorar y estamos a 5 grados bajo cero. Si se queda aquí, se va a congelar». «¿Y cómo sé que no eres un loco que vive en el monte? Porque si fuera un loco, no estaría perdiendo el tiempo tratando de convencerla. La cargaría al hombro y ya», respondió Mateo con una sonrisa que logró tranquilizar un poco a Sofía. «Mire, mi casa está ahí atrás. Tiene calefacción, comida caliente y un teléfono. Mañana llamamos a una grúa». Sofía observó el paisaje desolado. Su auto rental estaba completamente inútil, hundido en la nieve como un juguete abandonado. Las montañas se perdían entre la neblina blanca y el viento helado le cortaba la cara. «Está bien», suspiró, aceptando finalmente la mano de Mateo. «Pero juro que si intentas algo raro tengo spray de pimienta». «He entendido», rió él ayudándola a caminar por la nieve profunda. «Soy Mateo Herrera, por cierto». «Sofía Mendoza, soy periodista de México». 4 horas antes, Sofía había aterrizado en el aeropuerto de Bariloche con una misión clara: conseguir entrevistas con ganaderos locales para su artículo sobre cambio climático. Su editor le había dado una semana, pero ella planeaba terminarlo en 3 días. Era jueves por la tarde y tenía todo calculado: rentar un auto, manejar hasta las estancias de la zona, hacer las entrevistas y regresar a la ciudad esa misma noche. «El pronóstico dice cielo despejado», había pensado mientras firmaba el contrato del auto. No había considerado que en la Patagonia el clima podía cambiar en cuestión de minutos. La primera señal de problemas llegó cuando comenzaron a caer copos de nieve mientras manejaba por la ruta serpenteante que llevaba a las propiedades rurales. Al principio le pareció hermoso, casi mágico, pero en 20 minutos esos copos se convirtieron en una tormenta que reducía la visibilidad a apenas unos metros. Sofía, acostumbrada al tráfico de Ciudad de México, pero no a manejar en nieve, sintió pánico cuando el auto comenzó a patinar. Intentó mantener el control, pero las llantas perdieron tracción completamente. El vehículo se salió del camino y se hundió en un banco de nieve junto a una cerca de alambre. Durante 10 minutos estuvo acelerando inútilmente, viendo cómo las llantas giraban sin lograr nada más que enterrar el auto más profundo. El motor se sobrecalentó y tuvo que apagarlo. El silencio que siguió fue aterrador. Fue entonces cuando escuchó los ladridos. Un perro pastor alemán apareció corriendo entre la nieve, seguido por un hombre alto vestido con ropa de trabajo gastada y botas de cuero manchadas. El hombre tenía barba de varios días y el cabello revuelto por el viento, pero sus ojos transmitían una calma que contrastaba con la desesperación que Sofía sentía. Ahora, mientras caminaban hacia la cabaña con Bruno saltando alrededor de ellos, Sofía observaba discretamente a su rescatista. Mateo tenía la apariencia de un trabajador rural típico, pero algo en su manera de hablar le llamaba la atención. Usaba palabras que no esperaría escuchar en alguien que vivía tan aislado. La cabaña apareció entre los árboles como un refugio salido de un cuento. Era de madera y piedra, con humo saliendo de la chimenea y luz cálida filtrándose por las ventanas. Por fuera parecía rústica, pero cuando entraron, Sofía notó que todo estaba perfectamente mantenido. «Siéntese cerca del fuego», dijo Mateo quitándose la chaqueta empapada. «Voy a preparar té caliente». Mientras él se movía por la cocina, Sofía observó el interior. Los muebles eran sencillos, pero de buena calidad. Había libros apilados en varias mesas, algunos en español y otros en inglés. En las paredes colgaban fotografías de paisajes patagónicos y sus ojos se detuvieron en una foto familiar sobre la repisa de la chimenea. Reconoció inmediatamente el rostro del hombre mayor que aparecía al centro. Alejandro Herrera, el magnate de la industria alimentaria que había investigado años atrás para un artículo sobre monopolios empresariales en Argentina. El corazón se le aceleró. El hombre en la fotografía tenía exactamente los mismos ojos que Mateo.
la misma línea de la mandíbula, la misma sonrisa. ¿Todo bien?, preguntó Mateo regresando con 2 tazas humeantes. Sí, solo admiraba las fotos, respondió Sofía, tratando de mantener la voz casual. ¿Es tu familia? Algo así, dijo él sin elaborar más. ¿Azúcar? Sofía aceptó el té y se sentó en el sofá frente al fuego, con 1000 preguntas bullendo en su cabeza. Si Mateo era realmente un Herrera, ¿qué hacía viviendo como un granjero simple en el medio de la nada? ¿Y por qué parecía tan decidido a mantener esa imagen? Bueno, dijo decidiendo no presionar por el momento, gracias por rescatarme. No sé qué habría hecho si no hubieras aparecido. De nada. Aquí en la montaña nos cuidamos entre todos, respondió Mateo sentándose en la silla frente a ella. ¿Qué te trae por estos lados? No es común ver turistas mexicanos por aquí, especialmente en esta época del año. Trabajo. Estoy escribiendo un artículo sobre cómo el cambio climático afecta a las comunidades ganaderas. Mi editor quiere una perspectiva humana, historias reales. ¿Y elegiste la Patagonia? Es una de las regiones más afectadas del mundo. Pensé que encontraría buenas historias aquí. Mateo asintió pensativamente. Vas a encontrar más historias de las que imaginas. Esta tierra ha cambiado mucho en los últimos años. Afuera, la tormenta rugía con más fuerza. Los vidrios de las ventanas temblaban con cada ráfaga de viento. Sofía se dio cuenta de que, efectivamente, no había manera de salir de ahí hasta que pasara el mal tiempo. ¿Tienes señal de celular?, preguntó revisando su teléfono. Casi nunca hay señal aquí, pero tengo teléfono fijo. Mañana puedes llamar a la empresa de grúas. La realidad de la situación comenzó a asentarse. Iba a pasar la noche en la casa de un completo desconocido, que posiblemente era heredero de una de las fortunas más grandes de Argentina, en medio de una tormenta de nieve. Definitivamente no era así como esperaba que terminara este día, pensó, tomando otro sorbo del té más delicioso que había probado en mucho tiempo. No puedo creer que hayas estudiado administración y hayas terminado criando ovejas, dijo Sofía mientras observaba a Mateo alimentar a los animales en el corral techado. Era viernes por la mañana y la tormenta había continuado toda la noche. Mateo se había levantado temprano para cuidar a sus animales y Sofía había insistido en acompañarlo después de desayunar juntos. «¿Por qué no?», respondió él, rascando detrás de las orejas de una oveja particularmente cariñosa. En Buenos Aires estaba encerrado en una oficina 12 horas al día. Aquí trabajo con mis manos. Veo el amanecer todos los días. Y estos animales dependen de mí. Es más real que cualquier cosa que haya hecho antes. Sofía lo observó con curiosidad. Durante el desayuno, había notado más detalles que no encajaban con la imagen del granjero simple. La cafetera era de una marca cara. Los huevos venían de gallinas criadas. Obviamente con cuidado especial. Y Mateo había preparado pan casero que sabía mejor que el de cualquier panadería boutique de Ciudad de México. ¿No extrañas la ciudad? Los restaurantes, el cine, la vida social. ¿Tú la extrañas?, preguntó él, volteando hacia ella. Has estado aquí menos de 24 horas y ya pareces más relajada que cuando llegaste ayer. Sofía se dio cuenta de que tenía razón. La tensión constante que llevaba en los hombros había desaparecido. No había revisado su teléfono compulsivamente en horas, y por primera vez en meses no se sentía ansiosa por estar perdiendo el tiempo. Es diferente, admitió. Pero mi vida está en México, mi trabajo, mi departamento, mi rutina. ¿Tu familia? Mi mamá vive en Córdoba, en Argentina. Se mudó después de que mi papá murió hace 5 años. Dice que México le recuerda demasiado a él. ¿Y novio?, preguntó Mateo tratando de sonar casual mientras revisaba el comedero de agua. Exnovio desde hace 2 meses, respondió Sofía con una sonrisa. Resultó que estaba más enamorado de su trabajo que de mí. 12 años juntos para darme cuenta de que nunca fui su prioridad. Mateo se enderezó y la miró directamente. Entonces era un idiota. La simple honestidad de la declaración hizo que Sofía sintiera un calor en el pecho que no tenía nada que ver con el sol matutino. Regresaron a la cabaña cuando la nieve comenzó a caer nuevamente. Mateo encendió el fuego mientras Sofía exploraba la pequeña biblioteca
que había notado la noche anterior. «Tienes libros interesantes», comentó pasando el dedo por los lomos. García Márquez, Borges, Allende y también Adam Smith, Keynes, libros de economía. «Me gusta leer», respondió él desde la chimenea. «Aquí tengo mucho tiempo libre en las noches». Principios de administración empresarial. No es exactamente una lectura de entretenimiento, dijo Sofía sacando el libro del estante. Mateo se puso tenso por un momento. Nunca se sabe cuándo puede ser útil. Durante el almuerzo, que prepararon juntos con verduras de la huerta de Mateo y carne de una de sus ovejas, Sofía se encontró disfrutando de la compañía de una manera que no había experimentado en años. Mateo cocinaba con la confianza de alguien que había aprendido por necesidad, pero también con un placer genuino en el proceso. «¿Aprendiste a cocinar aquí?», preguntó mientras él sazonaba el guiso. «Mi abuela me enseñó cuando era niño. Ella decía que un hombre que no sabe cocinar es un hombre que no sabe cuidarse, y un hombre que no se cuida a sí mismo no puede cuidar a nadie más». Suena como una mujer sabia. Lo era. Murió cuando yo tenía 15 años, pero sus lecciones se quedaron conmigo. Después del almuerzo se sentaron frente al fuego con café y Bruno echado entre ellos. La conversación fluyó naturalmente hacia temas más profundos. «¿Qué te hizo elegir el periodismo?», preguntó Mateo. «Quería contar historias que importaran. Cuando era niña, mi papá me llevaba a su trabajo en el periódico local y veía cómo las historias podían cambiar las cosas. Exponer la corrupción, darle voz a los que no la tienen». Hizo una pausa. «Aunque últimamente siento que solo persigo deadlines y ratings». «¿Cuándo fue la última vez que escribiste algo que realmente te importaba?». La pregunta la golpeó como una bofetada suave. Sofía se quedó callada por un momento, dándose cuenta de que no podía recordar. «Hace mucho tiempo», admitió finalmente. «Creo que me perdí en el camino. A veces siento que vivo en una carrera constante, como si siempre estuviera persiguiendo la siguiente historia, la siguiente promoción, sin parar a preguntarme si es lo que realmente quiero». Mateo la escuchó sin juzgar, con una atención completa que Sofía no había recibido de nadie en mucho tiempo. «Mi padre siempre decía que la vida no se mide por lo que acumulas, sino por los momentos que te hacen sentir completo», dijo él suavemente. «Tu papá también era granjero». Mateo tardó en responder. Era hombre de negocios, muy exitoso, pero al final se dio cuenta de que había sacrificado las cosas importantes por las que creía que eran importantes. «¿Vive cerca?». «Murió hace 2 años». «Lo siento». «Gracias. Nuestra relación era complicada, pero lo extraño. Esa noche cocinaron juntos otra vez». Mateo preparó pasta con una salsa de tomates de su propio invernadero, y Sofía hizo una ensalada mientras le contaba historias divertidas de sus aventuras periodísticas. Se rieron hasta que les dolió el estómago cuando ella describió la vez que había terminado cubierta de lodo mientras entrevistaba a un criador de cerdos en Michoacán. «Deberías escribir un libro sobre tus experiencias», sugirió Mateo mientras lavaban los platos. «¿Quién querría leer sobre una periodista torpe que siempre termina en situaciones ridículas?». «Yo lo leería», dijo él, y la manera en que la miró hizo que Sofía sintiera mariposas en el estómago. Más tarde, sentados en el sofá con una botella de vino tinto que Mateo había sacado de algún lugar, la conversación se volvió más íntima. «¿Nunca te has casado?», preguntó Sofía, sintiendo el coraje que le daba el vino. «Estuve comprometido una vez, hace 4 años, pero ella quería una vida que yo ya no podía darle». «¿Qué tipo de vida?». «La vida de la ciudad, fiestas, eventos sociales, viajes caros. Cuando decidí mudarme aquí, me dijo que eligiera entre ella y esta, como lo dijo, fantasía pastoral ridícula». «¿Y elegiste las ovejas?». «Elegí ser honesto conmigo mismo». El viento seguía aullando afuera, pero dentro de la cabaña se había creado una burbuja de calidez y intimidad. Sofía se dio cuenta de que no quería que terminara. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Mateo. «Adelante. ¿Eres feliz? En tu vida en México, digo, ¿realmente eres feliz?». La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado eso en años. Ni siquiera se lo había preguntado a sí misma. «No lo sé»,
respondió honestamente. Creo que estoy tan ocupada tratando de tener éxito que no me he detenido a pensar si soy feliz. ¿Y ahora? ¿En este momento? Sofía lo miró. Sus ojos reflejaban la luz del fuego, y había algo en su expresión que la hacía sentir vista de una manera completamente nueva. Ahora me siento más yo misma de lo que me he sentido en mucho tiempo, susurró. Se quedaron mirándose por un momento que se sintió eterno. Mateo extendió la mano y apartó un mechón de cabello de la cara de Sofía. Ella cerró los ojos ante el contacto, sintiendo que algo fundamental estaba cambiando en su interior. La tormenta va a parar mañana, dijo él suavemente. Lo sé. ¿Tienes que irte inmediatamente? Sofía abrió los ojos. No necesariamente. Podría quedarme otro día, para asegurarme de que el camino esté seguro. Mateo sonrió. Buena idea. Los caminos pueden ser traicioneros después de una tormenta. Esa noche, Sofía se durmió en la cama de Mateo mientras él dormía en el sofá, pero no antes de quedarse despierta durante horas, pensando en el hombre que había aparecido en su vida como un regalo inesperado en medio de la tormenta. Tu operación es más grande de lo que pensé inicialmente, comentó Sofía el domingo por la mañana, mientras observaban el rebaño desde la cerca del corral. Había amanecido con cielo despejado y aire cristalino. La nieve cubría todo con un manto blanco perfecto, pero Sofía comenzaba a notar detalles que no cuadraban con la imagen del granjero humilde que Mateo proyectaba. Las ovejas tenían collares con chips de identificación electrónicos. Había cámaras de seguridad discretamente ubicadas en varios puntos de la propiedad. Y esa mañana había visto equipos de monitoreo climático de alta tecnología parcialmente ocultos entre los árboles. Mi familia ha estado en la ganadería por generaciones, respondió Mateo, evitando su mirada mientras revisaba el comedero de agua automático. ¿Generaciones?, insistió Sofía. Ayer dijiste que habías estudiado administración en Buenos Aires. ¿Tu familia tenía propiedades allá también? Mateo se tensó visiblemente. Sí, algo así. El instinto periodístico de Sofía se activó completamente. Durante los 2 días anteriores, había estado tan absorta en los sentimientos que Mateo despertaba en ella que había ignorado las señales obvias. Pero ahora, en la luz clara de la mañana, todo parecía demasiado conveniente, demasiado perfecto. Mateo, hay algo que no me estás diciendo. Él se volteó hacia ella con una expresión que mezclaba culpa y desesperación. Sofía, yo... ¿Qué? ¿Qué pasa? Es complicado. Entonces explícame lo simple. Pero Mateo solo movió la cabeza y caminó hacia la cabaña. Vamos a desayunar, después podremos sacar tu auto. Esa tarde, después de que un vecino con una camioneta 4x4 ayudara a liberar el auto de Sofía del banco de nieve, ella se sintió extrañamente reacia a marcharse. El vehículo funcionaba perfectamente. El camino estaba despejado, pero algo la retenía. Podrías quedarte otro día, sugirió Mateo tratando de sonar casual. El camino aún puede ser peligroso. ¿Peligroso cómo?, preguntó Sofía mirando la carretera perfectamente visible. Hielo negro. No se ve, pero puede hacer que pierdas el control. Era una excusa débil y ambos lo sabían, pero Sofía quería quedarse. Quería más tiempo con este hombre, que había aparecido en su vida y la había hecho sentir cosas que no sabía que podía sentir. Está bien, dijo finalmente. Una noche más, para estar segura. Esa noche, después de otra cena cocinada juntos y otra botella de vino compartida, Sofía no pudo dormir. Su mente de periodista no podía descansar. Había demasiadas incongruencias, demasiadas medias verdades. Cuando estuvo segura de que Mateo dormía en el sofá, se levantó silenciosamente y encendió su laptop. Por suerte, había conseguido conectarse al wifi de la cabaña. La contraseña había sido Bruno 2023, lo cual le había parecido tierno en su momento. Pero ahora se preguntaba qué más estaría escondiendo. Comenzó con una búsqueda simple. Mateo Herrera, Argentina. Los resultados la golpearon como una avalancha. Mateo Herrera, heredero del imperio alimentario Herrera Industries, hijo único de Alejandro Herrera, fallecido hace 2 años. La empresa familiar valuada en cientos de millones de dólares, y luego los artículos más recientes. El heredero perdido de los Herrera. ¿Dónde está Mateo Herrera?
El escándalo financiero que acabó con una dinastía. Según los artículos, Mateo había desaparecido de la vida pública hace 3 años, después de un escándalo que había costado a la empresa familiar millones de dólares. La prensa lo pintaba como el heredero irresponsable que había perdido una fortuna en inversiones riesgosas y había huido de la responsabilidad. Sofía siguió leyendo hasta altas horas de la madrugada, armando un rompecabezas que la dejó con más preguntas que respuestas. Las fechas coincidían. Mateo había llegado a esta propiedad exactamente cuando había desaparecido de Buenos Aires, pero nada de lo que había leído coincidía con el hombre gentil y reflexivo que había conocido. Los artículos hablaban de fiestas descontroladas, gastos excesivos y decisiones empresariales irresponsables. El Mateo de los periódicos era el opuesto exacto del Mateo que cocinaba para ella y cuidaba de sus ovejas con ternura infinita. Al amanecer del lunes, cuando Mateo se levantó para hacer café, Sofía estaba sentada en la mesa de la cocina con su laptop abierta y una pila de artículos impresos. «Buenos días», dijo él, pero se detuvo en seco cuando vio su expresión. «Mateo Herrera, heredero de Herrera Industries», preguntó sin preámbulos. Él cerró los ojos por un momento largo, como si hubiera estado esperando este momento, pero deseando que nunca llegara. «¿Cuánto sabes? Sé que tu familia vale cientos de millones. Sé que desapareciste de Buenos Aires hace 3 años después de un escándalo financiero. Sé que la prensa te pintó como un heredero irresponsable que perdió una fortuna. ¿Y qué más? Eso es lo que quiero que me digas tú, porque nada de lo que leí coincide con el hombre que conocí». Mateo se sentó frente a ella, con los hombros caídos como si llevara un peso enorme. «Los artículos tienen razón en algunas cosas y están completamente equivocados en otras», comenzó. «Sí, soy el heredero de Herrera Industries. Sí, perdí millones de dólares de la empresa, pero no fue por irresponsabilidad o fiestas. Entonces, ¿qué pasó? Descubrí que mi padre había estado involucrado en prácticas comerciales cuestionables durante años, sobornos a funcionarios, explotación laboral, manipulación de precios. Cuando murió heredé no solo la empresa, sino también sus deudas morales». Sofía se inclinó hacia adelante. «¿Y qué hiciste?» «Traté de arreglarlo. Usé mi herencia personal para compensar a las familias que habían sido perjudicadas. Cambié proveedores, mejoré condiciones laborales, devolví dinero que había sido obtenido de manera fraudulenta. La junta directiva me dijo que estaba destruyendo la empresa. ¿Por eso te fuiste?» «Me fui porque me di cuenta de que no podía cambiar décadas de corrupción desde adentro, y porque…» se pasó las manos por el cabello, «porque toda mi vida había sido una actuación, siendo el hijo perfecto de una familia perfecta, sin saber que todo estaba construido sobre mentiras». Sofía procesó la información, sintiendo cómo cambiaba su percepción de todo lo que había vivido en los últimos días. «¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio?» «Porque quería que me conocieras a mí, no a mi apellido o a mi cuenta bancaria. Cuando llegaste aquí, eras la primera persona en años que me veía como Mateo, no como el heredero de los Herrera o el hijo que arruinó el imperio familiar. ¿Pensaste que no podrías confiar en mí?», preguntó Sofía y su voz se quebró un poco. «¿Creíste que me importaba tu dinero? No sabía cómo explicarte que había renunciado a todo lo que mi familia construyó por principios. Suena presuntuoso, incluso para mí». Sofía se quedó callada por un momento largo, sintiendo una mezcla de comprensión y traición. Entendía los motivos de Mateo, pero le dolía que no hubiera confiado en ella. «¿Hay algo más que no me hayas dicho?», preguntó finalmente. «No, ya sabes todo». «¿Todo? Incluso que probablemente sigues siendo rico a pesar de lo que gastaste en reparaciones». Mateo sonrió tristemente. «Esta propiedad, las ovejas, la cabaña, es todo lo que me queda. El resto se fue en compensaciones o está congelado en cuentas legales. Soy rico en tierra y animales, pero pobre en efectivo». Sofía cerró la laptop y se levantó de la mesa. Todo lo que había sentido en los últimos días se sentía contaminado por la mentira. «Necesito procesar esto», dijo. Necesito irme». «Sofía, por favor». «No, Mateo. Entiendo por qué lo hiciste, pero me mentiste. Durante 3 días me mentiste sobre quién eras.
Nunca te mentí sobre lo que siento por ti. La declaración la detuvo en seco. Se volteó hacia él, viendo la desesperación en sus ojos. ¿Y qué sientes por mí? Me estoy enamorando de ti, dijo él simplemente. Más rápido y más profundo de lo que creí posible. Sofía sintió que se le partía el corazón, porque ella sentía exactamente lo mismo, pero ya no sabía qué era real y qué era parte de la fantasía que habían construido juntos. Yo también, susurró, pero ya no sé si me enamoré de ti o de la idea de ti. Se dirigió hacia la habitación para empacar sus cosas. Mateo no trató de detenerla. Una hora después, mientras ponía su maleta en el auto, él salió de la cabaña. ¿Vas a escribir sobre esto?, preguntó. ¿Sobre mí? Sofía lo miró por última vez, memorizando su rostro. No lo sé, ahora mismo no sé nada. Oh. Se subió al auto y se alejó sin mirar atrás, aunque cada fibra de su ser quería quedarse. En el espejo retrovisor, vio a Mateo parado en la nieve con Bruno a su lado, viéndola partir. No fue hasta que llegó a la carretera principal que se permitió llorar. Mamá conocía a alguien especial, pero resulta que me mintió sobre quién era, dijo Sofía sentada en la cama de su habitación de hotel en Buenos Aires, con el teléfono pegado a la oreja. Habían pasado 2 días desde que había dejado la cabaña de Mateo. 2 días de vagar por la ciudad como un alma perdida, incapaz de escribir una sola línea de su artículo, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera la expresión de dolor en los ojos de él cuando se despidió. ¿Te mintió sobre estar casado? ¿Sobre ser un criminal?, preguntó Elena con preocupación desde Córdoba. No, mamá, me mintió sobre ser rico. Elena se rió, un sonido cálido que Sofía extrañaba terriblemente. Mija, ese es el tipo de mentira que la mayoría de las mujeres quisieran escuchar. No es gracioso, mamá. Se supone que confíes en la persona de la que te enamoras. ¿Te enamoraste de él por su dinero o por quién es como persona? La pregunta se quedó flotando en el aire. Sofía sabía la respuesta, pero admitirla significaría reconocer que estaba siendo irracional. ¿Por quién es como persona?, murmuró. Entonces, ¿cuál es el problema real, mi amor? Sofía se quedó callada, tratando de articular el nudo de emociones que llevaba en el pecho desde el domingo. El problema es que ya no sé qué es real. ¿Se interesó en mí porque genuinamente le gusto, o porque soy una forastera que no sabe quién es él? ¿Los momentos que vivimos fueron reales o era todo parte de una fantasía que él estaba viviendo? Sofía, ¿tú cambiaste quién eres cuando estuviste con él? No, creo que fui más yo misma que nunca. ¿Y él actuó como una persona falsa? ¿Te trató mal? ¿Te manipuló? No, fue perfecto. Gentil, divertido, inteligente. Me hizo sentir como si fuera la mujer más interesante del mundo. Entonces tal vez él también estaba siendo más él mismo que nunca. Después de colgar con su madre, Sofía caminó sin rumbo por Buenos Aires. Era martes por la tarde y la ciudad pulsaba con su energía característica, pero ella se sentía desconectada de todo. Visitó museos sin ver realmente las obras, se sentó en cafés sin probar el café, caminó por parques sin notar las flores. En la librería Ateneo, mientras hojeaba distraídamente una novela romántica, se le ocurrió una pregunta que la hizo detenerse en seco. ¿Habría sido capaz de conocer al verdadero Mateo si hubiera sabido desde el principio quién era? Si hubiera llegado a esa cabaña sabiendo que era el heredero de una fortuna, ¿habría visto al hombre que alimentaba a sus ovejas con ternura infinita? ¿O habría visto solo al millonario jugando a ser granjero? ¿Habría escuchado realmente sus palabras sobre encontrar una vida auténtica, o habría asumido que era solo un capricho de rico aburrido? La honesta respuesta la incomodó. Probablemente habría llegado con prejuicios, con la guardia alta, analizando cada gesto en busca de señales de privilegio o superficialidad. Mientras tanto, a 400 kilómetros de distancia, Mateo estaba teniendo su propia crisis existencial. Bruno parecía tan deprimido como él, arrastrando las patas mientras hacían los quehaceres diarios. Las ovejas notaban la diferencia en su comportamiento. Estaba distraído, mecánico en sus movimientos. El martes por la noche, mientras se servía una cena que no tenía ganas de comer, sonó su teléfono fijo. Era Ricardo Méndez, su abogado en Buenos Aires.
Mateo, tenemos un problema serio. La junta directiva ha votado. Van a vender Herrera Industries a Multinational Foods International. ¿Pueden hacer eso sin mi consentimiento? Legalmente no, pero están presionando. Dicen que si no regresas y tomas control de la empresa en los próximos días, van a declararte incompetente y buscar formas de forzar la venta. ¿Y cuántas personas van a perder sus trabajos si venden? Según los documentos que he visto, la empresa compradora planea cerrar 3 plantas y optimizar la fuerza laboral. Estamos hablando de por lo menos 2.000 familias afectadas directamente. Mateo cerró los ojos. Había creído que alejarse de la empresa era la decisión correcta, pero ahora se daba cuenta de que su ausencia tenía consecuencias que iban más allá de su comodidad personal. ¿Qué pasa si regreso? Podrías detener la venta, reestructurar la empresa de la manera que siempre quisiste, pero significaría volver a la vida que trataste de dejar atrás. Después de colgar, Mateo salió a caminar por su propiedad bajo las estrellas. Todo lo que había construido en los últimos 3 años, esta vida simple y auténtica, se sentía ahora como una burbuja que estaba a punto de explotar. El miércoles por la mañana, Sofía estaba en el aeropuerto de Buenos Aires, esperando su vuelo de regreso a México. Había decidido cortar sus pérdidas y volver a su vida real. Su artículo sobre ganadería y cambio climático tendría que esperar. No podía concentrarse en escribir cuando su corazón estaba completamente distraído. Mientras esperaba en la sala de embarque, abrió su laptop para revisar las noticias. Un titular captó su atención. Crisis en Herrera Industries. ¿Venta forzada o retorno del heredero perdido? El artículo explicaba que la empresa familiar estaba en negociaciones para ser vendida a una corporación internacional, pero que el proceso se había complicado porque el heredero principal, Mateo Herrera, había estado ausente de las decisiones empresariales durante años. Fuentes cercanas a la empresa confirman que si la venta se concreta, la nueva administración planea cerrar varias plantas en Argentina para centralizar operaciones en Brasil y Chile, lo que resultaría en la pérdida de aproximadamente 2.000 empleos directos y otros 5.000 indirectos en comunidades rurales que dependen de Herrera Industries. Sofía leyó el artículo completo y luego buscó más información. Encontró entrevistas con empleados preocupados, líderes comunitarios pidiendo intervención gubernamental y sindicalistas organizando protestas. Una empleada de 45 años, madre de 3 hijos, decía en una entrevista: «Trabajé para los Herrera durante 20 años. El señor Alejandro no era perfecto, pero al menos mantenía las plantas abiertas. Ahora no sabemos qué va a pasar con nuestras familias». De repente, la decisión de Mateo de alejarse de la empresa no se veía como algo noble, sino como algo egoísta. Había elegido su paz mental sobre la estabilidad de miles de familias. Pero entonces recordó lo que él le había contado sobre tratar de reparar las prácticas corruptas de su padre, sobre usar su propia herencia para compensar a víctimas. Tal vez la situación era más compleja de lo que parecía. Su vuelo fue anunciado para abordar. Sofía se quedó sentada, mirando su boleto. Todo lo que tenía que hacer era subir a ese avión y regresar a su vida en Ciudad de México, olvidar a Mateo Herrera y el paréntesis mágico de 3 días que habían compartido. Pero mientras veía a otros pasajeros formar fila para abordar, se dio cuenta de que no podía hacerlo. No podía irse sin saber el final de la historia, sin entender realmente qué tipo de hombre era Mateo y qué había detrás de sus decisiones. Se levantó de su asiento y caminó hacia el mostrador de la aerolínea. «Disculpe, ¿puedo cancelar mi vuelo?» La empleada la miró confundida. «¿Está segura, señora? El siguiente vuelo a México no es hasta mañana por la tarde». «Estoy segura», respondió Sofía, sintiendo una determinación que no había sentido en días. «Muy segura». Tomó un taxi de regreso al centro de Buenos Aires. Tenía una historia que investigar y esta vez iba a conseguir toda la verdad. «Perdón por la interrupción», dijo Sofía empujando las puertas de vidrio de la sala de conferencias en el piso ejecutivo de Herrera Industries. «Pero creo que hay algo que todos deberían saber sobre Mateo Herrera». La sala se quedó en silencio. 8 hombres en trajes caros estaban sentados alrededor de una mesa de caoba,
con documentos esparcidos y expresiones tensas. En la cabecera, Mateo se veía completamente fuera de lugar con su camisa de trabajo y jeans, como si hubiera sido arrancado de su vida simple y arrojado de vuelta a un mundo que ya no reconocía. Sus ojos se encontraron con los de Sofía y la sorpresa fue total. «¿Sofía? ¿Qué estás haciendo aquí?» «Señorita, esta es una reunión privada», intervino un hombre calvo con lentes. «Voy a tener que pedirle que se retire». «Soy Sofía Mendoza, periodista de investigación», respondió ella manteniendo la compostura. «Y antes de que firmen cualquier documento, creo que deberían conocer algunos hechos sobre el hombre al que están presionando. No necesitamos lecciones de periodistas mexicanas sobre nuestros asuntos internos», dijo otro miembro de la Junta con desprecio. «¿Sabían ustedes que Mateo Herrera no perdió millones por inversiones irresponsables?», continuó Sofía, ignorando la hostilidad. «¿Sabían que usó su herencia personal para compensar a familias que habían sido perjudicadas por las prácticas cuestionables de su padre?» Mateo se incorporó en su silla. «Sofía, no tienes que...» «Sí, tengo que hacerlo», lo interrumpió. «Durante los últimos 3 días investigué todo sobre el escándalo que supuestamente causaste. Hablé con abogados, revisé documentos públicos, entrevisté a familias que recibieron compensaciones anónimas hace 3 años. Se dirigió a la junta directiva, que ahora la escuchaba con atención. Este hombre descubrió que su padre había estado involucrado en sobornos, explotación laboral y manipulación de precios durante décadas. Cuando heredó la empresa, no se quedó callado para proteger el dinero familiar. Gastó su propia fortuna tratando de reparar el daño. «Esos son rumores sin fundamento», murmuró el hombre calvo. «Tengo los recibos», respondió Sofía sacando una carpeta de su bolso. «Pagos a familias de trabajadores que habían sido despedidos injustamente. Compensaciones a pequeños productores que habían sido estafados con precios manipulados. Donaciones a organizaciones de derechos humanos que trabajaban con víctimas de explotación laboral». Extendió los documentos sobre la mesa. Los había conseguido esa mañana, usando sus contactos periodísticos y prometiendo favores futuros a investigadores que conocía en Buenos Aires. «El escándalo financiero no fue irresponsabilidad», continuó. «Fue responsabilidad. Mateo Herrera eligió hacer lo correcto aunque le costara todo lo que tenía». La sala estaba completamente silenciosa. Mateo la miraba con una expresión que mezclaba gratitud, asombro y algo más profundo. «¿Y por qué deberíamos creerle a usted?», preguntó uno de los miembros de la Junta. «Porque no tengo nada que ganar aquí. Ni siquiera sabía quién era él cuando lo conocí. Me enamoré del hombre que cuida a sus ovejas con ternura infinita, que cocina para una extraña atrapada en una tormenta, que lee filosofía en las noches porque cree en seguir aprendiendo. Ese hombre no cambió cuando descubrí su apellido». Se volteó hacia Mateo directamente. «Y ese hombre tampoco debería cambiar ahora. Si ustedes lo presionan para vender esta empresa, están destruyendo la oportunidad de construir algo mejor. Están obligando a alguien que ya demostró su integridad a elegir entre sus principios y el bienestar de miles de familias». Mateo se levantó lentamente, con una nueva determinación en sus ojos. «Sofía tiene razón», dijo dirigiéndose a la Junta. «He estado huyendo durante 3 años, pensando que alejarme era la solución. Pero mi ausencia no arregló nada. Solo le dio más poder a personas que priorizan las ganancias sobre las personas». Se acercó a la ventana que daba a la calle, donde se podían ver empleados reunidos en pequeños grupos, algunos sosteniendo carteles de protesta. «No voy a vender», declaró, volteándose hacia la mesa. «Pero tampoco voy a dirigir esta empresa de la manera que lo hizo mi padre. Vamos a transformarla en algo de lo que podamos estar orgullosos. Comercio justo, salarios dignos, transparencia total. Si no les gusta, pueden renunciar». «Eso es suicidio comercial», exclamó el hombre calvo. «Las ganancias van a bajar dramáticamente». «Tal vez, pero dormiremos mejor en las noches». Uno por uno, varios miembros de la Junta comenzaron a murmurar entre ellos. Finalmente, el hombre que había sido más hostil hacia Sofía se levantó. «Si esa es su decisión, Herrera, tendrá que hacerlo sin nosotros». «Perfecto», respondió Mateo.
Buscaremos personas que entiendan que una empresa puede ser exitosa y ética al mismo tiempo. 3 de los 8 miembros se levantaron y salieron de la sala. Los 5 restantes se quedaron, algunos con expresiones de curiosidad, otros con resignación. ¿Qué necesita de nosotros?, preguntó una mujer mayor que había permanecido callada durante toda la reunión. Paciencia, apoyo y la disposición a trabajar más duro por menos dinero a corto plazo, pero con la satisfacción de construir algo que durará generaciones. Después de que se vaciara la sala, Mateo y Sofía se quedaron solos. El silencio se extendió entre ellos, lleno de todo lo que había pasado en los últimos días. ¿Cómo sabías que estaba aquí?, preguntó Mateo finalmente. Intuición periodística, respondió Sofía con una sonrisa pequeña. Y también porque estaba en el aeropuerto y me di cuenta de que estaba cometiendo el error más grande de mi vida al alejarme de ti. Puedes perdonarme por no haberte dicho la verdad. Puedo perdonarte por mentirme sobre el dinero, si tú puedes perdonarme por haber reaccionado sin tratar de entender tus razones. Mateo caminó hacia ella lentamente, como si no estuviera seguro de que fuera real. ¿Qué significa esto? Para nosotros, digo. Significa que quiero conocer al verdadero Mateo Herrera, al granjero millonario que sacrifica su comodidad por hacer lo correcto, al hombre que me enseñó que la felicidad no tiene nada que ver con las cosas que acumulas. ¿Y tu vida en México? Mi vida está donde mi corazón esté completo, y mi corazón está contigo. Se acercaron hasta que estuvieron frente a frente. Mateo tomó las manos de Sofía entre las suyas. Te amo, dijo simplemente. Me enamoré de ti en el momento que te vi temblando en la nieve, pero me enamoré de tu corazón cuando defendiste mis principios mejor de lo que yo mismo podría haberlo hecho. Yo también te amo, respondió ella, al granjero y al millonario, al hombre que fue lo suficientemente valiente para renunciar a todo por hacer lo correcto. Se besaron en medio de la sala de conferencias, con los últimos rayos de sol del atardecer filtrándose por las ventanas de Buenos Aires. Por primera vez en días, ambos sintieron que estaban exactamente donde debían estar. Cuando se separaron, Sofía sonrió traviesamente. Ahora, ¿puedes darme una entrevista exclusiva sobre la transformación de Herrera Industries? Creo que tengo una historia que contar. Mateo se rió, el primer sonido genuinamente alegre que había hecho en días. Solo si prometes que esta vez no vas a investigar mis secretos en Internet. Trato hecho, pero solo porque ya no tienes más secretos que esconder. Ninguno, confirmó él, besándola otra vez. Nunca más. Abajo en la calle, los empleados comenzaron a celebrar cuando vieron las luces encenderse en la oficina del presidente. Corrió la voz de que el heredero había regresado, de que la venta se había cancelado, de que Herrera Industries seguiría siendo Argentina. Y en el piso ejecutivo, 2 personas que se habían encontrado en una tormenta comenzaron a planear no solo el futuro de una empresa, sino el futuro de sus propias vidas juntas. 6 meses después, Sofía estaba sentada en la terraza de un café en Puerto Madero, terminando de escribir el último artículo de su serie sobre la transformación de Herrera Industries. Su laptop mostraba el titular, De la corrupción a la transparencia. Como una empresa familiar se reinventó sin perder su alma. La serie había sido un éxito rotundo. Medios de toda Latinoamérica habían republicado sus artículos y había recibido ofertas de trabajo de periódicos prestigiosos tanto en Argentina como en México. Pero había elegido algo diferente: trabajar como corresponsal freelance, dividiendo su tiempo entre investigaciones que realmente le importaban y la vida que había construido con Mateo. Su teléfono vibró con un mensaje de él. Terminé temprano en la oficina. ¿Nos vamos a Bariloche? Sonrió mientras respondía. Dame 20 minutos para enviar el artículo. Era viernes por la tarde de septiembre y habían establecido una rutina que funcionaba perfectamente. Mateo pasaba de lunes a jueves en Buenos Aires, supervisando la transformación de la empresa con una filosofía completamente nueva. Los viernes por la tarde manejaban juntos hasta la cabaña, donde pasaban largos fines de semana cuidando las ovejas y planeando su futuro. La transformación de Herrera Industries había sido más exitosa de lo que nadie esperaba.
Aunque las ganancias habían bajado inicialmente, como habían predicho los miembros de la junta que renunciaron, la empresa había ganado contratos con organizaciones internacionales que valoraban el comercio ético. Habían implementado salarios dignos, condiciones laborales ejemplares y un programa de transparencia total que se había convertido en modelo para otras empresas familiares. Sofía había documentado cada paso del proceso, creando una serie de artículos que no solo contaba la historia de una empresa, sino la historia de un hombre que había elegido hacer lo correcto sin importar el costo personal. Esa tarde, mientras manejaban hacia Bariloche en el auto de Mateo, habían vendido el deportivo que tenía antes y comprado una camioneta práctica para los viajes constantes. Sofía reflexionaba sobre cuánto había cambiado su vida. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó a Mateo mientras él conducía por la carretera serpenteante que también conocían. ¿De qué podría arrepentirme? De haber dejado la vida simple, de haber regresado a la complejidad de dirigir una empresa. Mateo consideró la pregunta seriamente, como hacía con todo. A veces extraño la simplicidad de solo cuidar las ovejas, pero me he dado cuenta de que la simplicidad no viene de tener menos responsabilidades, sino de tener claridad sobre por qué haces lo que haces. ¿Y por qué haces lo que haces? Para que miles de familias puedan dormir tranquilas sabiendo que sus trabajos son seguros. Para demostrar que se puede ser exitoso sin explotar a nadie. Y para construir algo de lo que nuestros hijos puedan estar orgullosos algún día. La mención casual de nuestros hijos hizo que a Sofía se le acelerara el corazón. Habían hablado sobre el futuro en términos generales, pero era la primera vez que él mencionaba hijos de manera tan natural. ¿Nuestros hijos?, preguntó tratando de sonar casual. Bueno, espero que sean nuestros, respondió Mateo con una sonrisa. A menos que tengas otros planes. No, definitivamente no tengo otros planes. Llegaron a la cabaña cuando el sol se estaba poniendo. Bruno salió corriendo a recibirlos, ladrando de alegría como si no los hubiera visto en meses en lugar de una semana. Las ovejas balaron desde el corral, reconociendo el sonido del motor. Esa noche cocinaron juntos como se había vuelto su tradición. Mateo preparó cordero con hierbas de su huerta, mientras Sofía hacía una ensalada y una salsa que había aprendido de su madre. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto?, dijo Mateo mientras lavaban los platos. ¿Qué? Que si no hubiera habido tormenta esa noche en marzo, probablemente nunca habríamos tenido la oportunidad de conocernos realmente. Era verdad. Si el clima hubiera sido perfecto, Sofía habría hecho sus entrevistas y regresado a Buenos Aires el mismo día. Sus caminos nunca se habrían cruzado de manera significativa. Entonces, gracias a la tormenta, dijo Sofía. Gracias a la tormenta, repitió Mateo. Después de la cena, salieron a caminar por la propiedad bajo las estrellas. El aire de primavera era fresco pero no frío, y la luna llena iluminaba la nieve que aún cubría las montañas más altas. Se detuvieron en el lugar exacto donde se habían conocido 6 meses atrás. El banco de nieve ya no estaba, pero ambos recordaban perfectamente cómo había sido ese primer encuentro. ¿Recuerdas lo que dijiste esa primera noche?, preguntó Sofía. Que la vida no se mide por lo que acumulas, sino por los momentos que te hacen sentir completo. Lo recuerdo. ¿Te sientes completo ahora? Mateo se detuvo y la miró directamente a los ojos. Me siento más completo de lo que jamás pensé que era posible. Era entonces cuando Sofía notó algo diferente en su expresión. Una determinación nueva, una nerviosidad que no había visto antes. Sofía, comenzó y su voz temblaba ligeramente. Estos 6 meses contigo han sido los mejores de mi vida, no solo porque me ayudaste a encontrar el valor para hacer lo correcto con la empresa, sino porque me enseñaste lo que significa estar con alguien que te ama por quien realmente eres. Se arrodilló en la hierba suave de primavera, en el mismo lugar donde la nieve los había unido por primera vez, y sacó una cajita de terciopelo de su bolsillo. Sofía Mendoza, ¿quieres crear más tormentas hermosas conmigo por el resto de nuestras vidas? El anillo era perfecto, sencillo pero elegante, con un diamante que captaba la luz de la luna. No era ostentoso ni exagerado, sino exactamente lo que ella habría elegido si hubiera podido diseñarlo ella misma. Sí, respondió con lágrimas corriendo por sus mejillas.
Sí, quiero crear todas las tormentas del mundo contigo. Mateo le puso el anillo con manos temblorosas y luego se levantó para besarla. Bruno ladró alegremente desde la distancia, como si supiera que algo importante estaba pasando. ¿Cómo sabías que esto era lo que quería?, preguntó Sofía, admirando el anillo en su mano. Porque te conozco. Sé que no quieres algo que grite, miren cuánto dinero tiene mi prometido. Quieres algo que diga, este hombre me conoce y me ama exactamente como soy. Te amo tanto que a veces me duele el pecho, dijo ella abrazándolo con fuerza. Yo también. Y tengo planes para nosotros. ¿Qué tipo de planes? Quiero que sigamos viviendo entre los dos mundos. Buenos Aires para el trabajo, Bariloche para el alma. Quiero que escribas el libro sobre tus aventuras periodísticas. Quiero que tengamos hijos que crezcan sabiendo que pueden cambiar el mundo si tienen el valor para intentarlo. Y la empresa va a seguir creciendo, pero de la manera correcta. Estoy entrenando a gente en la que confío para que puedan manejar las operaciones diarias. Quiero ser un empresario responsable, pero también quiero ser un esposo presente y algún día un padre presente. Esa noche se quedaron despiertos hasta muy tarde, acostados en la cama, planeando su boda, su futuro, sus sueños. Decidieron que querían una ceremonia sencilla en la cabaña, solo con familia cercana y amigos verdaderos. Nada ostentoso, nada que fuera más sobre el espectáculo que sobre el amor. ¿Cuándo?, preguntó Sofía. ¿Qué te parece en diciembre, para que sea nuestro regalo de Navidad para nosotros mismos? Perfecto, pero quiero que mi mamá llegue una semana antes para que te conozca mejor. ¿Crees que le voy a caer bien? Creo que va a adorar al hombre que logró que su hija independiente decidiera apostar por el amor verdadero. A la mañana siguiente, despertaron con el sonido de las ovejas balando y Bruno ladrando suavemente afuera. Era sábado, y no tenían ningún lugar donde estar que no fuera exactamente donde estaban. Mientras desayunaban en la terraza de la cabaña, observando las montañas bañadas por la luz dorada de la mañana, Sofía se dio cuenta de que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando: el equilibrio perfecto entre ambición y contentamiento, entre carrera y amor, entre independencia y compañía. Su teléfono sonó con una llamada de su editor en México. «Sofía, ¿puedes venir a cubrir la cumbre de presidentes latinoamericanos la próxima semana?» Miró a Mateo, quien asintió con una sonrisa. «Claro, pero necesito traer un acompañante, alguien que entiende de comercio internacional y puede darme contexto empresarial». «¿Quién? Mi prometido». La palabra se sintió perfecta en sus labios. Prometido, compañero, futuro. ¿Te prometiste? Sofía, eso es fantástico. ¿Cuándo? Anoche, y va a ser la boda más hermosa que hayas visto. Después de colgar, Mateo la tomó de la mano por encima de la mesa. ¿Lista para la siguiente aventura, futura señora Herrera? Lista para todas las aventuras, futuro señor Mendoza Herrera. ¿Mendoza Herrera? Mi nombre no va a desaparecer solo porque me case contigo. Soy feminista, ¿recuerdas? Mateo se rió, el sonido más feliz del mundo. Señora Mendoza Herrera, me parece perfecto. Un año había pasado desde esa tarde de marzo, cuando una tormenta de nieve cambió para siempre el destino de dos personas que no sabían que se estaban buscando. Era un sábado de diciembre, y la cabaña de Bariloche lucía decorada con flores silvestres y luces cálidas. No había más de 30 personas reunidas en el jardín trasero, pero cada una de ellas representaba algo importante en las vidas de Sofía y Mateo. Elena, la madre de Sofía, había llegado desde Córdoba una semana antes y se había enamorado inmediatamente tanto de Mateo como del lugar. Durante esos días había ayudado a preparar la boda, cocinando empanadas tradicionales y organizando los detalles con la eficiencia de alguien que había esperado este momento durante años. Nunca había visto a mi hija tan feliz, le había dicho a Mateo la noche anterior, mientras preparaban las mesas en el jardín. Gracias por devolverle la luz a los ojos. Los empleados de Herrera Industries, que se habían convertido en familia, también estaban presentes. María, la supervisora de planta que había trabajado para la empresa durante 20 años, le había tejido a Sofía un chal de lana de oveja como regalo de bodas. Para que nunca olvide que el amor verdadero
A veces llega disfrazado de tormenta, había dicho al entregárselo. El juez de paz, un hombre mayor del pueblo que conocía a Mateo desde que había llegado a la región, oficiaba la ceremonia con palabras sencillas pero profundas. El matrimonio, dijo, no es solo la unión de dos personas, sino la decisión diaria de elegirse el uno al otro, especialmente cuando las tormentas de la vida los pongan a prueba. Sofía llevaba un vestido sencillo de color marfil que había comprado en una boutique de Buenos Aires, y Mateo un traje gris que le daba un aire elegante pero relajado. No había ostentación ni lujos innecesarios, solo la belleza natural de las montañas como telón de fondo y el amor genuino como protagonista. Cuando llegó el momento de los votos, intercambiaron las palabras que habían escrito juntos durante las semanas anteriores. Sofía, comenzó Mateo con la voz emocionada pero firme, me enseñaste que la honestidad no es solo decir la verdad sobre los hechos, sino ser auténtico sobre quién eres. Prometo ser siempre el hombre que se enamoró de ti en medio de la nieve, honesto, trabajador y loco por ti. Prometo apoyar tus sueños incluso cuando me lleven lejos de casa, y prometo construir contigo una vida que honre tanto nuestro amor como nuestros principios. Mateo, respondió Sofía, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Me enseñaste que el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien perfecto para ti. Prometo amarte en tu simplicidad y en tu complejidad, en tus días de granjero y en tus días de empresario. Prometo usar mi voz para contar historias que importen, y prometo que nuestra historia siempre será la más importante de todas. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Bruno ladró desde su lugar en primera fila, con un moño azul atado al collar para la ocasión. Las ovejas balaron desde el corral cercano, como si ellas también estuvieran celebrando. El beso fue largo y dulce, lleno de promesas de futuro y gratitud por el presente. La fiesta fue exactamente como habían soñado. Música de guitarra argentina, asado preparado por los vecinos, vino de la región y conversaciones que duraron hasta altas horas de la madrugada. No había protocolo ni formalidades, solo gente que se quería reunida para celebrar el amor. Elena bailó con Mateo mientras Sofía los observaba desde una mesa, sosteniendo una copa de champán y sintiendo que su corazón podría explotar de felicidad. ¿Alguna vez imaginaste que terminarías casándote en una cabaña en el medio de la Patagonia? Le preguntó Ricardo, el abogado de Mateo, que se había vuelto amigo cercano durante la transformación de la empresa. Jamás, respondió Sofía. Hace un año, si alguien me hubiera dicho que iba a dejar mi vida en México por un granjero millonario, habría pensado que estaba loco. ¿Y ahora? Ahora pienso que las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperas. Cerca de la medianoche, cuando los últimos invitados se habían ido y solo quedaban Elena y algunos amigos cercanos ayudando a limpiar, Sofía y Mateo se escaparon para caminar hasta el lugar donde se habían conocido. La noche estaba clara y fría, con más estrellas de las que Sofía había visto jamás en su vida. No había nieve, pero podían imaginar perfectamente cómo había sido esa tarde de marzo que había cambiado todo. ¿Sabes qué estoy pensando?, dijo Mateo, abrazándola desde atrás mientras miraban las montañas. ¿Qué? Que deberíamos venir aquí todos los años en marzo, en el aniversario de cuando nos conocimos. Me parece perfecto, aunque espero que no tengamos que pasar por otra crisis existencial cada año. No lo sé, bromeó él. Las crisis existenciales nos han funcionado bastante bien. Se rieron juntos, el sonido llevado por el viento hasta las montañas. Mateo, ¿puedo decirte algo? Todo. Estoy embarazada. El silencio que siguió fue total. Mateo se quedó inmóvil por un momento que se sintió eterno. ¿En serio?, susurró finalmente. Me hice la prueba ayer. Quería decírtelo después de la boda para que fuera nuestro regalo de luna de miel. Mateo la volteó para verla de frente, con los ojos brillando de lágrimas y una sonrisa que iluminaba toda su cara. Vamos a tener un bebé. Vamos a tener un bebé. La levantó en brazos y la hizo girar bajo las estrellas, con Bruno ladrando y corriendo alrededor de ellos, como si entendiera que algo maravilloso estaba pasando. ¿Cómo te sientes?, preguntó cuando la bajó.
feliz, asustada, emocionada, todo al mismo tiempo. Yo también. Pero sobre todo no puedo esperar a conocer a la personita que va a ser mitad tú y mitad yo. ¿Crees que será aventurera como yo o tranquila como tú? Espero que sea valiente como tú y perseverante como yo. Y espero que aprenda desde pequeña que el amor verdadero vale la pena todos los riesgos. Regresaron a la cabaña tomados de la mano, planeando ya cómo le dirían a Elena por la mañana, cómo adaptarían su vida entre Buenos Aires y Bariloche para incluir a un bebé, cómo equilibrarían sus carreras con la paternidad. Esa noche, su primera noche como marido y mujer, se durmieron abrazados en la misma cama donde habían compartido tantas conversaciones profundas, tantos planes, tantos sueños. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, pero ya no sonaba como una tormenta amenazante, sino como una canción de cuna que los arrullaba hacia el futuro. 5 años después, cuando su hija Esperanza corriera por el mismo jardín donde se habían casado, persiguiendo a Bruno y riéndose con las ovejas, Sofía y Mateo recordarían esa noche como el momento en que su historia de amor dejó de ser solo sobre ellos dos y se convirtió en el legado que dejarían al mundo. Pero esa noche de diciembre, recién casados y con un bebé en camino, solo sabían que habían encontrado en el otro a su compañero de vida, a la persona con quien querían enfrentar todas las tormentas y celebrar todas las calmas. La vida que habían construido juntos no era la que ninguno de los dos había planeado, pero era infinitamente mejor que cualquier cosa que hubieran podido imaginar por separado. Y mientras se quedaban dormidos en su primera noche como familia de 3, aunque Esperanza fuera apenas una promesa del tamaño de una aceituna, la nieve comenzó a caer suavemente afuera, como si el universo estuviera bendiciendo su unión con el mismo regalo que los había unido desde el principio. Las tormentas, después de todo, no siempre vienen para destruir. A veces vienen para limpiar el camino hacia algo hermoso.